Hola, gente bonita del canal, ¿cómo están? ¿Cómo les va a todos? Bien, mis amores, seguimos acá con el curso de tarot, para aquellos que están haciendo este curso de aprendiendo a leer tarot. Bien, vamos ahora con las correspondencias astrológicas de las cartas. Es Acá tenemos la carta del loco, la correspondencia astrológica es Urano, la carta del mago, la correspondencia astrológica es Mercurio y tenemos a la sacerdotisa que la correspondencia astrológica es el signo de Piscis. Bien, seguimos con las correspondencias astrológicas. La carta de la emperatriz corresponde al signo de Venus, perdón, al planeta Venus. En la carta de la emperatriz corresponde al planeta Venus. La carta del emperador, la regencia es el signo de Aries. Y la carta del hierofante o el papa está bajo la regencia del signo de Tauro. Bien, seguimos. El signo regente a la carta de los enamorados es el signo de Géminis. La carta del carro, la regencia es el signo de Cáncer. Y la carta de la justicia es el regente, está regido por el signo de Libra. Y acá es esto que está, este arcano, entre el tarot de Marsella y el tarot del Rider White, está cambiado de posición, o sea, se ha intercambiado la posición de la carta de la justicia con la fuerza entre el de Marsella y el Rider White. Bien, por correspondencias astrológicas tendría más sentido el Rider White. ¿Por qué? Porque la carta de la fuerza está regido por el signo de Leo, está regido por el signo de Leo y tendría desde este punto de vista de la correspondencia astrológica más sentido que la fuerza estuviese en este arcano 8. Eh, pero si uno mira todo el caminito del héroe, de cómo tiene que ir haciendo los aprendizajes, en realidad la justicia tiene más sentido en el de Marsella, ahí en el arcano 8. Así que bueno, quería hacer esta aclaración para que... Okay. Bien, correspondencias astrológicas. Carta del ermitaño, el signo de Virgo. Carta de la rueda de la fortuna es Júpiter. Y carta de la fuerza es Leo, Bien, mis amores, ustedes, por eso digo, en esto de las correspondencias astrológicas, fíjense con qué tarot se sienten más cómodos, no sé si con el Rider, con el de Marsella, ahí siempre déjense guiar por su intuición, ahí en lo que le vaya resonando, en lo que les vaya resonando. Quizás me digan, por eso digo, ¿por qué a vos te suena más que la carta de la fuerza en el arcano 11, eh, que el porqué de la carta de la fuerza esté en el arcano 11? En realidad, la carta cero, el loco, es nuestro héroe de la historia que va atravesando por distintos estadios de aprendizaje, ahí como evolución del alma. Entonces, hasta el ermitaño tenemos un aprendizaje como ser individual, o sea, como ser individual. Y a partir de la rueda de la fortuna empieza el camino de aprendizaje como ser social. Y la carta de la fuerza nos habla de estar en relación al público, en relación a la gente, lo cual este aprendizaje tiene que ver como ser social, como individuo, en el trabajar en el hacia afuera. Por eso, para mí tiene más sentido que la fuerza esté en este arcano, en el arcano 11. Pero, y que la justicia esté en el arcano 8. ¿Por qué? Porque aprender justamente el tema de aprender a respetar las reglas, los reglamentos, de que hay leyes, es un aprendizaje como ser individual. Por eso para mí tiene más sentido que esa justicia esté en un arcano 8 y que la fuerza esté en el arcano 11. Pero, por eso digo, fíjate dónde te sentís más cómodo, dónde tu energía fluye, con qué información.
Ahí nunca tomes nada escrito en piedra, siempre déjate guiar por tu intuición y donde vos te sentís cómodo, donde vos vas ahí fluyendo con las energías del tarot. Es esto. Bien, acá tenemos la carta del colgado, la muerte y la templanza, correspondencias astrológicas. Tenemos a este colgado que está regido por el planeta Neptuno, por la energía de Neptuno. El planeta Neptuno es la regencia de la carta del colgado, no por nada se lo interpreta como el místico, como el místico, toda esta energía ahí bien neptuniana. Bien, carta 13, carta de la muerte. La regencia es Escorpio. La regencia es Escorpio. Y la carta de la templanza está regida por el signo de Sagitario. Acá tenemos Neptuno, carta del colgado, Escorpio, que rige la carta de la muerte, y Sagitario, que rige la carta de la templanza. Ahí, la fe. Ahí, Sagitario siempre movido por la fe, ahí, movido por las causas imposibles. Bien, la carta de Capricornio, perdón, la carta del diablo, regencias. La carta del diablo, la regencia es la carta del diablo. Siempre, mis amores, cuando estén estudiando el tarot, quizás seas astrólogo, quizás seas numerólogo, es muy bueno estudiar numerología y astrología para poder entender mejor las energías de cada tarjeta del tarot. Y hacerse preguntas, ¿no? Hacerse preguntas. Yo me acuerdo de mirar esta carta del diablo y decir, ay, Dios mío, o sea, ¿por qué estás regida por Capricornio? Y uno ponerse a pensar, ¿no? Ponerse a pensar, o sea, ¿por qué esta regencia? Bien, los astrólogos seguramente van a saber mejor que yo, porque yo, o sea, aprendí astrología como una ciencia auxiliar porque estaba estudiando el tarot, pero no soy astróloga. Eh, por eso digo, tengo algunos conocimientos de astrología que aprendí para poder entender las tarjetas del tarot. Entonces, esta es la pregunta, es ponernos a reflexionar. ¿Por qué la carta del diablo, la regencia es Capricornio? Bien, esta es la conclusión a la que yo arribé. Quizás los astrólogos tengan otras explicaciones. Pero la carta del diablo nos habla del poder, de la acumulación del poder. Y recordemos que este Capricornio ahí cuando se pisa con su sombra es sumamente ambicioso, va por la cuestión material, la cuestión material. Y quizás este Capricornio vaya más allá de lo material, porque no son cuestiones materiales, sino es poder. La carta del diablo nos habla de la acumulación del poder, que va más allá de la cuestión material. Me llega como un Capricornio ahí que por ambición traspasa todos los límites, ahí pisándose con su sombra. Más que dinero busca poder, más que dinero es acumulación de poder. Bien, y todo lo que esto trae, ¿no? O sea, todo lo que esto trae en esto de la acumulación del poder. Quizás ahí tan embriagado de poder que quizás, no sé, se crea más que Dios. Entonces, acá tenemos todos los problemas que trae el diablo, desde brujería, de trabajos de magia negra para alcanzar poder, de corrupción, el tema de todo lo que es ilícito, ilegal, ahí traspasando todas las líneas. No quiere decir que los capricornianos sean el diablo en sí, sino ahí como la sensación que tenía y la información que tenía era como un capricorniano del lado de las sombras, ¿no? Ahí traspasando todos los límites, O sea, recordemos que Capricornio le da mucha importancia a lo material, pero ahí cuando ya nos empachamos de esto material, ¿qué más hay detrás de eso material? El poder, la acumulación del poder. Esto es a la conclusión a la que yo arribé, porque la carta
del diablo tiene esta regencia de Capricornio. Quizás vos seas astrólogo, te guste estudiar astrología y llegues a otras conclusiones, o quizás lo puedas fundamentar mejor que yo, pero es como esta la sensación que tenía, ¿no? Es pararse frente a las tarjetas y preguntarse por qué. O sea, no es solamente estudiarte de memoria las correspondencias, sino qué tiene que ver ese planeta o qué tiene que ver ese signo con cada tarjeta. Es pararte, detenerte a mirarlas y decir, bueno, a ver, ¿qué me estás contando? Bien, acá tenemos la carta de la torre. La carta de la torre está regido por el planeta Marte y tiene sentido. Es la carta de la destrucción, es la carta de que todo se derrumba, es la carta de que todo se cae a pedazos, de que viejas estructuras se derrumban. Y tiene sentido que el regente sea Marte, sea Marte. Después de que alguien atraviesa una guerra no es lo mismo, es esto. Marte tiene esta energía, ¿no? De guerra, ahí nos anuncia la guerra, es esto. También otras cuestiones, pero por eso digo, Marte se vincula con las guerras, con las milicias, con toda esta energía. Bien, y después de esta energía de Marte, ahí cuando nos conectamos con nuestra espiritualidad, que no es ser religioso, sino espiritual, desde ahí, conectarnos con el universo, con nuestra espiritualidad, después del gran derrumbe o después de la gran torre o después del gran desastre que trajo la energía de Marte. Bien, sigue la regencia con la carta de la estrella, con la carta de Acuario, ahí, de dejar toda esta energía tan nefasta de Marte para conectarnos con la energía de Acuario. Ok. Bien, y ahora las últimas 4 cartas de los arcanos mayores. Tenemos la luna, tenemos acá la luna, el sol, el juicio y la carta del mundo. Bien, la carta de la luna. ¿Cuál es el regente de la carta de la luna? En realidad la carta de la luna nos representa los misterios. En la carta de la luna nos habla de los misterios, nos habla de lo que no vemos claro. Y cuando uno empieza a estudiar esto y a mirar distintos autores ahí de la interpretación del tarot respecto a la carta de la luna y su regencia, nos encontramos como con distintas versiones. Es como que nadie no sabe decir muy bien si está regido por la luna, si está regido por Piscis, si está regido por Neptuno. ¿Quién lo rige? ¿Por qué? Porque es un misterio, porque es la carta de los misterios. La carta de la luna nos habla de la intuición, nos habla de conectarnos con nuestros dones espirituales, especialmente con nuestra intuición, pero es una carta que nos marca misterios, de que no vemos nada claro. Bien, hay distintos autores, por eso digo distintos autores que la carta de la luna me llega como que tratan como de interpretar la energía de esta carta. Y cada cual le pone lo que le parece. Perdón, pero lo tengo que decir así. Entonces, la información que a mí me llega es la carta de los misterios. Sí tiene una energía lunar porque no vemos nada claro. Quizás sea una luna desde un lugar de luz o quizás sea una luna desde el lado oscuro de la luna. No lo sabemos. La carta de los misterios. Pero sí tiene esta energía neptuniana, tiene esta energía de Piscis, tiene esta energía de lo lunar, Entonces, ¿cuál es la regencia astrológica? En realidad, los estudiosos del tarot, cada uno tiene su propia versión, pero siempre relacionado, por eso digo, con la energía de Neptuno, esta cosa de la intuición, de lo psíquico, pero también de lo lunar, de lo que no vemos tan claro, porque nosotros vemos una cara de la luna, pero del otro lado de la luna hay una cara oculta que no la conocemos, que no sabemos, se la suele asociar con Lilith, el lado oscuro de la luna. Entonces es esto, ¿qué rige la luna? Y exactamente no sabemos, es como un misterio,
Es esta luna que vemos, y del otro lado de la luna no sabemos, está ahí Lilith, que no, ahí, ¿no? Que siempre nos lleva a los grandes interrogantes. Y esta energía neptuniana, esta energía de Piscis. Bien, distintos autores, por eso te digo, te van a explicar la luna, ahí para que te la aprendas de memoria rapidito, total. Quizá a vos ni te importe, te acordaste de memoria ahí como autómata, cuál es la regencia y sigo de largo. Bien, es la carta de los misterios, es una energía sumamente mentirosa, sumamente misteriosa, una energía sumamente misteriosa. Ahí canalicé la palabra mentirosa, por eso digo, hay distintos autores de tarot que quizás respecto a esta energía y qué planeta lo rige, sea bastante mentiroso, por algo canalicé esta palabra. La carta de los misterios. Sí, esta energía, por eso digo la energía de la luna, de lo que no vemos nada claro, que detrás de eso que vemos de la luna tenemos una cara oculta que no sabemos. Sí puede estar muy conectada también con esta energía de Piscis, de Neptuno, pero en realidad nadie sabe muy bien quién rige a la carta de la luna. ¿Por qué? Porque es un misterio. Es la carta de los misterios, de lo que no vemos nada claro. Así que bueno. Bien, en cambio con la carta del sol está claro. O sea, quién rige a la carta del sol y el sol. Es ahí, no tenemos la menor duda cuál es la regencia de la carta del sol. La carta del sol, el regente es el sol. Bien, la carta del juicio. La carta del juicio, la regencia de la carta del juicio es el planeta Plutón. Es Plutón. Plutón es el regente de Escorpio también. Ahí en el renacer. Ahí en el renacer. En el renacer de la humanidad. La carta del juicio nos habla del gran colectivo de la humanidad. En el renacer de la humanidad, del examen de conciencia, del darnos cuenta, de tomar conciencia, pero no respecto a nosotros mismos como individuos, sino la gran toma de conciencia a nivel colectivo, a nivel colectivo. Bien, y después tenemos la carta de Saturno, la carta del mundo, que la regencia es Saturno, la carta del mundo es el gran maestro. Por eso se le interpreta como alcanzar la maestría. Quizás el aprendizaje haya sido sumamente extremo, sumamente duro, durísimo, pero si llegaste hasta acá, a esta energía de la carta del mundo, es porque aprendiste la lección, estas grandes lecciones que te sabe dar Saturno. El regente es el gran maestro, es Saturno. Un planeta bien duro, ahí cuando te va con los aprendizajes es bien duro. Bien, pero hay lección aprendida, la gran lección que te dio Saturno, lección aprendida. Bien, mis amores, este video es para que tengan las correspondencias astrológicas. Quizás están mirando las figuras, quizás están mirando los personajes, quizás están mirando algunas interpretaciones. Recuerden que esto no es astrología, que esto es tarot, es tarot. Sí, cada tarjeta está regida por un planeta, pero no solamente es la información que nos están dando a través de signos y astros. Ustedes, es mucho más compleja la interpretación, porque nos habla de un estadio de evolución del alma. Por ejemplo, el ejemplo que les daba de la carta del colgado y de la sacerdotisa. Sacerdotisa está regido por el signo de Piscis, el colgado por la carta de Neptuno, y en la regencia de salud nos hablaba de órganos sexuales. Entonces me decís, pero órganos sexuales está regido por Escorpio, por Plutón, no por Neptuno. Bien, pero son dos estadios de evolución del alma donde tanto la sacerdotisa como el colgado están haciendo como una suerte de votos de castidad. ¿Por qué? Porque la sacerdotisa se retira en solitario
Y Neptuno me habla de una persona mística, que quizás ahí esté haciendo como una suerte de votos de castidad. Entonces, tenés que mirar la carta, el estadio de evolución del alma, y decir, no quedarte solo con que es pura astrología. Esto no es astrología, esto es tarot. Y la astrología es una ciencia auxiliar, que nos va a dar más información respecto a qué energía corresponde cada tarjeta, a qué energía corresponde cada tarjeta. Bien, si no viste los videos sobre salud, por qué rige órganos sexuales, la sacerdotisa y el colgado, por eso decía, porque son dos estadios del alma, que es como estar haciendo votos de castidad, y justamente es un aviso para que esa persona se vaya a hacer un chequeo médico, porque está bloqueando esta parte de su ser. Aunque por eso ahí el planteo de decir cómo puede ser que rija estos órganos, que en realidad el regente es Plutón y me está diciendo que es Piscis o Neptuno. Bien, ¿por qué? Porque ese estadio del alma está ahí haciendo como una cosa, por eso digo, de constricción o de votos de castidad o de soledad, y el aviso es que vayan a hacerse un chequeo médico, para ver que esté todo bien. No sé si se entendió lo que quise decir. Bien, mis amores, les mando un fuerte abrazo de luz, y seguimos con los próximos videos. Chau, chau.